Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? El placer de estar otra vez con ustedes. Y promesas son promesas y aquí estamos para entregarte la segunda parte de los bioelementos. Hoy hablaremos acerca de los bioelementos menores. Si quieres más contenido como este que ayude a subir tu nivel intelectual, que te ayude con los exámenes en la universidad, que te ayude a prepararte en ese mundo ascendiente que es la ciencia, pues entonces suscríbete. Suscríbete que cada semana vamos a estar subiendo un videíto nuevo, ¿eh? Ok, comenzamos. Bioelementos menores. Mira, si hablamos de los bioelementos menores, debemos recordar que constituyen el 3,6% de la masa corporal. Acuérdate que son 8: calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y el hierro. ¿Cuál es la función de los bioelementos menores? ¿Recuerdas? Acuérdate que su función es regular la fisiología normal de los seres vivos. Regular la fisiología normal de los seres vivos. O sea, son reguladores. Comenzamos con el calcio. Mira nomás a ese perrito y el bocadito que se quiere. Mm, claro, que se lo quiere comer. Ahí está, que lo mira con mucho deseo. El calcio, pues ya sabes que es el mineral más abundante del organismo humano. ¿Ya? No solamente es el mineral de más abundancia, sino también el de mayor actividad. Te cuento que el calcio forma huesos y dientes, pero en forma de cristales de hidroxiapatita. La hidroxiapatita, acuérdate por favor que la sal más dura del cuerpo humano. Si te preguntan por la sal más dura del cuerpo humano, esa es la hidroxiapatita. En cambio, los caparazones, las conchas de algunos otros animales van a estar formados también por calcio, pero en su forma de carbonato de calcio. ¿Listo? ¿Qué más hace nuestro amigo el calcio? Pues mira, ahí puedes ver la musculatura de un hombre y claramente se pueden ver las proteínas conocidas con el nombre de actina y miosina, las llamadas proteínas de la contracción. Sin embargo, date cuenta que solamente va a ocurrir en contracción, solamente va a ocurrir la contracción en presencia del calcio. Por lo tanto, vamos a decir que el calcio inicia la contracción muscular. Inicia la contracción muscular. No lo olvides, ¿ya? Podríamos decir de otras maneras que la contracción muscular es dependiente de calcio. ¿Listo? Listo. Por debajo en la figura usted puede ver claramente un coágulo de sangre en el vaso sanguíneo. Allí nos percatamos que para hacer la coagulación no solamente necesitamos de la presencia de plaquetas, sino que también necesitamos de un factor importantísimo como el calcio. En el otro lado puedes ver claramente la vía, ¿sí? La vía o cascada de la coagulación. Y en la cascada de coagulación usted se da cuenta que tenemos tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. En cualquiera de los dos casos, usted se da cuenta de la participación del calcio. ¿Cómo participa el calcio en la cascada de coagulación? Pues te cuento que actúa como el factor 4 de la coagulación. El calcio es el factor 4 de la coagulación. Más, vamos a más. Qué hermosura, miren. Claramente puedes ver en el video cómo se está dando una conexión sináptica, ¿no? Aquello que lo conocemos siempre como la forma de comunicación entre las neuronas, ¿no? Este lenguaje del sistema nervioso implica a los neurotransmisores que se transmiten desde una neurona a otra. Pero ¿sabes qué? No sería posible sin la entrada de calcio. Solo cuando entra el calcio ocurre sinapsis. Por lo tanto, debemos decir que las sinapsis son dependientes también de calcio. Entonces, conclusión. El calcio interviene en la irritabilidad nerviosa, en la movilidad celular, en la exocitosis,
el influjo del calcio hacia el citoplasma, que es muy importante, y acuérdate que cuando hay déficit en niños, podría ocurrir raquitismo, y cuando hay deficiencia en adultos, acuérdate, ocurre la osteomalacia. Qué importante el calcio, ¿no? Qué importante el calcio. Pero mira, ahí no queda. El calcio es un extraordinario mineral que podría actuar también como un segundo mensajero. El calcio actúa como un segundo mensajero. Si te das cuenta, todo lo que vemos en amarillo, ¿sí? Corresponde al citoplasma de una célula. Lo que está en gris, claramente puedes notar que sería la membrana celular y sobre esa membrana tenemos allí en lila un receptor. Hasta ese receptor está llegando una hormona que podría ser el primer mensajero. Sin embargo, se dan cuenta de que la hormona no puede entrar. ¿Qué pasa? Apenas llega la hormona, ocurre el complejo hormona-receptor. En ese momento se activan las proteínas G, que las puedes ver en verde. ¿Sí? Esas proteínas G van a activar a la fosfolipasa C. Acuérdate que la fosfolipasa C va a trabajar sobre la membrana, produciéndote inositol 3-fosfato. Recuérdate que el inositol 3-fosfato va a llegar hasta el retículo sarcoplasmático. Recuérdate que el retículo sarcoplasmático normalmente almacena calcio. No, no te estás equivocando. El retículo sarcoplasmático corresponde al retículo endoplasmático liso, almacenador de calcio. Ahora, ayudados por el inositol 3-fosfato, se libera calcio, porque se abren los canales de calcio. Ese calcio que se libera desde el retículo sarcoplasmático es el que va a actuar como un segundo mensajero. En otras palabras, va a cumplir la función que debió cumplir la hormona que no pudo entrar y se quedó atrapada en la membrana. Así, el calcio como segundo mensajero puede activar varias proteínas que darán naturalmente lugar a una respuesta celular. Conclusión: el calcio es un segundo mensajero. ¿Listo? Muy bien, qué interesante lo que hace el calcio, ¿no? No olvidar, es el mineral de mayor actividad en el cuerpo humano. Fósforo. Mira, cuando hablamos del fósforo, en primer lugar, tú tendrías que darte cuenta que apenas entra el fósforo en nuestro cuerpo ha evolucionado para transformarlo en una sal llamada fosfato. El fosfato constituye el principal anión del líquido intracelular, no lo olvides. Ya, o sea que yo puedo encontrar el fosfato de manera natural, casi siempre, dentro del citoplasma de una célula. También el fósforo puede actuar como un buffer, ¿sí? El buffer fosfato. A ver, recordemos un poquito qué es un buffer. Es una solución que evita los cambios bruscos de pH. En este caso, el buffer fosfato evita los cambios bruscos de pH dentro de la célula. También debo entender que el fósforo tiene función estructural. ¿Por qué? Porque ya te contaba yo hace un rato que cuando el calcio entraba podría formar dientes y huesos, pero formaba hidroxiapatita. Pero si tú te das cuenta en la fórmula, la hidroxiapatita no solamente está hecha de calcio, también está hecha de fosfato, de tal manera que en la conformación de la hidroxiapatita participa no solamente el calcio, sino también el fosfato. Por lo tanto, van a formar dientes y huesos. ¿Listo? Qué importante es la fórmula de la hidroxiapatita. En muchos exámenes en la universidad nos lo preguntan. No olvides que la sal más dura del cuerpo humano. Bueno, y allí nos recordamos un poquito acerca del ciclo del fósforo, ¿no? Eh, Mira, el ciclo del fósforo, allí se ve con las deposiciones de las aves que dejan caer de manera perpendicular a los fondos marinos. Los fondos marinos se enriquecen naturalmente con fósforo, ¿sí? También habrán algunos peces, ¿sí? El plancton,
que cuando cae a los fondos marinos, ¿sí? Aumenta el depósito de fósforo. Luego, desde los fondos marinos, las corrientes oceánicas, ¿sí? Los yacimientos minerales de fósforo ¿eh? Van saliendo a la superficie, ¿sí? Por efectos de la minería, del tractoreo, ¿sí? O por la erosión, ¿sí? Entonces, este fósforo será absorbido por las plantas, plantas que a su vez serán consumidas, ¿sí? Por las vacas, por ejemplo. Y muchas veces nosotros nos comemos a las vacas y claro, desde allí vamos a obtener, ¿qué cosa? Fósforo. Ok, el fósforo, el fósforo, el fósforo. Pero el fósforo te he dicho que entra y va a actuar como fosfato. Entonces no olvides que ese fosfato es fundamental para formar la molécula que da energía a tu cuerpo, para formar el adenosín trifosfato, el ATP. El adenosín trifosfato, el ATP. Recuérdate que adenosín trifosfato, sí, está formado por adenina, está formado por un azúcar de 5 carbones llamado ribosa y está formado por 3 fosfatos, de ahí su nombre, adenosín trifosfato. Decimos que esta es una molécula altamente energética porque por cada enlace que rompemos, por cada enlace que se rompe, pues los humanos, sí, y cualquier ser vivo va a obtener 7,7 kilocalorías por mol. Wow, por eso se llaman enlaces ricos en energía. ¿Listo? Muy bien. ¿Y en qué podemos utilizar el ATP? Pues mira, el ATP se va a utilizar en la transmisión nerviosa, en la secreción hormonal, en el crecimiento, en las reacciones acopladas, en la reparación de los tejidos, en la respiración, en la contractilidad del miocardio, o sea, con el latido del corazón. Allí podemos ver a una señorita deportista, sí, que en el mismo momento que está corriendo está utilizando la contractilidad del miocardio, sí, a punta de ATP. Sus células naturalmente podrían estar haciendo aerobismo o anaerobismo, sí, claro, y eso depende también del ATP. Acuérdate que la secreción hormonal es dependiente de ATP, la contracción muscular es dependiente de ATP, la circulación humana es dependiente de ATP. En otras palabras, si nosotros estamos muy cansados y tendríamos que reparar los tejidos, también necesitaríamos ATP. Por eso es que al ATP se le considera la moneda energética. Ahora el video, si te das cuenta, en el lado derecho tiene algunas mitocondrias que son las responsables generadoras de ATP. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuándo conseguimos el ATP? ¿Te acuerdas? En la fosforilación oxidativa, ¿sí? En la respiración celular. Muy bien. Hablemos un poquito de la toxicidad del fósforo, ¿eh? Muchas veces ocurre que algún niño por allí se encuentra con los cerillos, con las cajitas cargadas de cerillos de fósforo que nos sirven para encender de repente una cocina o el fuego, ¿sí? Y pues se lo comen. ¿Qué pasa cuando un bebé, por ejemplo, o alguna persona descuidada consume fósforo? Podríamos tener toxicidad por el fósforo, ¿sí? En una primera fase, el aparato digestivo, más o menos entre las 8 y las 24 horas, ¿sí? Va a sentir quemazón orofaringia, quemazón en la garganta, vas a sentir aliento a ajo, náuseas, ¿sí? Podrías tener sensación de vómito, diarrea, epistralgia, dolor abdominal intenso y podrías tener unos vómitos fosforescentes. Y si es que te dan ganas de defecar, tus heces estarían luminiscentes. Esto es en la primera fase de la toxicidad por fósforo. En una segunda fase, el paciente asintomático entre las 24 y las 72 horas, ¿sí? Podría sufrir ictericia, elevación de las transaminasas y las bilirrubinas, que son las enzimas que nos están marcando daño hepático. Entonces, claramente usted va a entender que hay una citólisis hepática, muerte de los hepatocitos, con lo que va a subir aún más los niveles de GPT, transaminasa glutámico pirúvica, ¿sí? Una enzima marcadora del trabajo del hígado. También podrían aparecer pequeñas manchitas rojas a lo que conocemos como petequias y hasta tal vez hemorragias.
En una tercera fase, la toxicidad generalizada a las 72 horas hasta los 15 días va a producir insuficiencia renal y hepática, toxicidad miocárdica, convulsiones, tal vez el coma y la muerte por arritmias cardíacas. Finalmente se dará el paro cardíaco o shock. Así es que con esta información yo te pediría que no te intoxiques con fósforo. Ten cuidado de lo que comes, ¿de acuerdo? Ten mucho cuidado de lo que comes. Potasio. Mira, el potasio es un bioelemento menor que se considera el principal catión del líquido intracelular. ¿Ya? No olvides que catión es un ion con carga positiva que está dentro del líquido intracelular. Interviene en el automatismo cardíaco. Claro que sí. Además, tiene que ver con la despolarización y la repolarización del corazón. Así actúa el potasio. Mira, qué bonita, ¿no? Estamos viendo allí a la neurona y claramente nosotros entendemos que el potasio participa en la regulación del equilibrio ácido básico y en el equilibrio hídrico celular. También participa en la contracción muscular y en la conducción del impulso nervioso. Como estamos viendo en la figura, la conducción del impulso nervioso, pues tiene como actor principal a la entrada de sodio y ya sabes, la repolarización, la salida del potasio. Vamos a más. ¿Qué pasaría si usted tiene una deficiencia de potasio? La deficiencia podría ser causada por diarrea, por diuréticos, va a producir debilidad neuromuscular y arritmias. En cambio, el exceso, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría ocurrir contigo? Un exceso podría ocurrir, ya sabes, qué pena, ¿no? Un paro cardíaco. Así es que, chicos, a consumir plátanos, plátanos ricos en potasio. Azufre. Mira, el azufre forma parte de las proteínas musculares, ¿sí? Las proteínas musculares esqueléticas que, como las estás viendo en la figura, son la actina y la miosina. La formación de actina y miosina son dependientes de azufre. El azufre tiene un ciclo maravilloso que pues tiene como participación a las emisiones volcánicas, ¿no? ¿Sí? Las lluvias ácidas, y todo caerá naturalmente como sedimentos al fondo marino, ¿sí? Luego podríamos encontrarlo en el sulfato en los suelos, en los combustibles fósiles, ¿sí? Y también como producto de la descomposición de los productos de desecho. Todo esto podría ser absorbido por las plantas, ¿sí? Y claro, como alimento puede entrar en las vaquitas y al final las vaquitas son comidas por nosotros los humanos. Las emisiones industriales también tienen alto contenido en azufre. Así es que hay que tener en cuenta esto porque somos humanos y estamos involucrados dentro del ecosistema. No eres un humano que vive encerrado en su casa o que está simplemente en la camilla de un hospital. Y no, eres parte de un ecosistema y tienes que saber dónde enfrentas y cómo conseguir azufre. Sodio, sodio. Mira, hablar del sodio es hablar del principal catión del líquido extracelular, es decir, que es el principal ion de carga positiva presente fuera de la célula. ¿Cuál es su principal función? Regular la presión osmótica. Participa en el equilibrio hídrico celular. En la figura usted puede ver claramente un eritrocito. ¿Lo reconociste? Ese disco bicóncavo de color rojo carente de núcleo es el eritrocito o glóbulo rojo. Mientras se encuentra en una solución isotónica, ¿sí? Sea más o menos a 290 miliosmoles, ¿de acuerdo? Se dice que está en equilibrio, ¿sí?
y la vas a ver a la célula sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando hay un movimiento neto de agua hacia el interior de la célula? Si hay un movimiento neto, entonces ocurre que el eritrocito se pone turgente, se pone grande, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ok. La pregunta es, ¿por qué está entrando agua? Porque seguramente el eritrocito está cargado de sodio por dentro o cargado de sales. En cambio, observe usted al otro eritrocito. Se está arrugando, está perdiendo agua, se está crenando. Lo más probable es que el movimiento neto de agua sea hacia el exterior. Y eso es seguramente porque afuera hay mayor cantidad ¿de qué? De sales. En otras palabras, ¿quién es el responsable de mantener el agua dentro de tu cuerpo? Pues ese ganchito que es el sodio. ¿De acuerdo? Ese ganchito. ¿Y cómo calmamos la sed? Con agua. Claro que sí. ¿Y quién mantiene ese equilibrio entre las entradas y salidas de agua? ¿Sí? Pues es el sodio. Por eso cuando tienes una deshidratación, ¿qué vamos a buscar? ¿Darte solamente agua? No, te damos agua y te damos sales rehidratantes, que fundamentalmente tienen cloruro de sodio. ¿Ya? Ok, vamos a más. Sin embargo, deberíamos recordarte, por ejemplo, que químicamente una ola de sodio da lugar al impulso nervioso. ¿Tú estás viendo allí el impulso nervioso? ¿Qué es el impulso nervioso? Si quisiéramos ser así un poco ligeros, diríamos que simplemente es una ola de sodio, ¿sí? ¿Cuál es la principal fuente de sodio en nuestro cuerpo? La sal de mesa. Todos los días consumimos cloruro de sodio. No lo olvides. Bueno, sin embargo, vas a escuchar en todas las redes, y si has leído los libros, pues todos los libros, nos piden que cuidemos del exceso de sal, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que hay un déficit? Ocurren déficit pocas veces, pero cuando ocurren es porque han habido vómitos, diarreas, ¿sí? Y esto va a producir debilidad neuromuscular y arritmia. En cambio, el exceso produce aumento de la presión arterial. Entonces, las personas con hipertensión arterial, pues deberían estar muy cuidadosos de las cantidades de sal que consumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio es un expansor que puede causar edema, acúmulo anormal de agua en los tejidos y aumentar la hipertensión. Y acuérdate que la hipertensión es una de las principales causas, ¿sí?, de tener algún problema cardíaco. Así es que mucho cuidado, aumenta el riesgo coronario. Si usted tiene un problema coronario, entonces en lo posible la sal al mínimo o si no la consume, mejor. Cloro. El cloro entra a nuestro cuerpo naturalmente como un ion, como el ion cloruro, ¿no? Es el principal anión del líquido extracelular. Entonces, date cuenta, un anión es un ion con carga negativa. Es el principal anión del líquido extracelular. ¿En qué participa? En la regulación del equilibrio ácido básico y en el equilibrio hídrico celular. Pareciera que he dicho esto ya antes, ¿verdad? Claro, pero es que siempre entra hermanado con el sodio. Acuérdate que tú no consumes sodio puro, consumes cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no olvides que también es importante en las vacuolas, ¿no? En las vacuolas. Esto ya sería en las plantas, ¿no? Un poquito para que tú te des cuenta de lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro cuerpo, sino en todos los seres vivos. El funcionamiento metabólico de todos los seres vivos es muy parecido respecto a los bioelementos. El ion cloruro también es importante porque constituye el ácido clorhídrico del jugo gástrico, ¿sí? No olvidar que en nuestro estómago tenemos unas glándulas que se llaman las glándulas principales y las glándulas principales tienen unas células especiales que se conocen como las células parietales u oxínticas. Las células parietales u oxínticas producen ácido clorhídrico a 0,8 de pH. Imagínate, entonces eh, están a un pH menor a 1, ¿sí?
fortísimo, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser así de ácido el ácido clorhídrico? Porque luego se mezcla con el juguito, con el jugo gástrico, ¿sí? Con lo que disminuye algo la acidez, ¿sí? Pero fundamentalmente esta gran acidez se utiliza para matar a los microorganismos que entran a nuestro cuerpo junto con los alimentos. Así es que vamos a decir que el ácido clorhídrico aquí en el estómago tiene poder antimicrobiano. Acuérdate que los excesos de cloruro también se pueden eliminar por las heces, por la orina y por el sudor. Magnesio. Es inevitable colocar, ¿sí? Flores, plantas, ¿sí? Helechos verdes. ¿Por qué? Porque pues es sinónimo de magnesio. El verde es sinónimo de magnesio. Como usted verá en el fondo, tengo a los helechos y los helechos se ven verdes porque tienen clorofila y la clorofila tiene como átomo central al magnesio, ¿sí? Fundamental para la fotosíntesis. Entonces no olvides que el magnesio es el átomo central constituyente de la molécula de clorofila. También interviene en nosotros, en nuestro cuerpo, en la estructura ósea y dentaria. Interviene como cofactor enzimático en la síntesis de glúcidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Mira, si para las plantas el magnesio es importante, para nosotros podría resultar vital porque actúa como cofactor de muchas, pero muchas enzimas. Aquí te estoy mostrando eh, una serie de reacciones metabólicas en las que puedes ver claramente cómo frente a la enzima glucoronidasa está trabajando el magnesio como activador. Estamos viendo la acción de la fosfofructoquinasa dependiente de magnesio. Estamos viendo a la fosfonol glicerato quinasa dependiente de magnesio. La famosa lactato deshidrogenasa, la piruvato quinasa, la enolasa y la gran mayoría de enzimas que trabajan dentro del citoplasma, ¿sí? En el metabolismo corpóreo, son dependientes de un activador llamado magnesio, ¿ya? Entonces, el magnesio fundamentalmente es un activador. Hierro. Hierro. Señores, hablar del hierro, pues es hablar de cosas serias, ¿no? Dicen que uno de los principales problemas en la niñez es la falta de hierro, ¿no? Eh, ¿Y dónde verificamos esta falta? Pues en los glóbulos rojos. Así es que más de una vez cuando has nacido seguramente te hemos pinchado el dedito para tomarte una muestra y verificar cómo está tu hemoglobina, ¿ya? Con esto creo que ya te enfocaste, ¿no? Entonces el hierro es el átomo constituyente de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Recuerde usted, es la proteína transportadora de oxígeno en la sangre. También es constituyente de la mioglobina, que la mioglobina es la proteína que le da el color rojo a las carnes, a los músculos. ¿Sí? Y también puede estar presente en los citocromos en enzimas como las peroxidasas y las catalasas. Fundamental el hierro. Interviene sobre todo en el transporte de oxígeno y CO2. Acuérdate, sobre todo ello, es lo que más conocemos, ¿no? Referido a la hemoglobina. Allí puedes ver una imagen muy clarita en la que tenemos al glóbulo rojo que ya tú sabes en su desarrollo expulsa su núcleo, pierde el núcleo por acción de una enzima llamada fosfatasa alcalina con el único fin de atrapar oxígeno y transportarlo unido a la hemoglobina. ¿Sí? Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se forma la oxihemoglobina. ¿De acuerdo? Y luego, cuando llega a los tejidos, debe liberar la hemoglobina al oxígeno, ¿no? De tal manera que nuestro cuerpo se enriquece de oxígeno y puede respirar. Así es que el transporte de oxígeno es fundamental gracias a la hemoglobina, pero la hemoglobina sin hierro no existe. Así es que a consumir hierro. ¿En qué alimentos puedo consumir hierro? En el hígado, en las carnes rojas, ¿sí? Son muy ricos, ¿no? En algunos vegetales como las betarragas, por ejemplo. Bueno, y es que
El hierro es demasiado importante porque participa en el transporte de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial. Aquí yo te he hecho un pequeño collage en el que tú te puedas dar cuenta que tenemos a la mitocondria y en las crestas mitocondriales está la cadena transportadora de electrones, donde podemos ver que se están dando las oxidorreducciones, pero las oxidorreducciones tienen a un hacedor importante. Mira tú, cómo el hierro más 2 termina siendo hierro más 3. ¿Sí? El hierro más 2 está reducido y termina oxidándose. ¿De qué hablo? Hablamos de que la cadena respiratoria mitocondrial fundamentalmente está basada en oxidorreducciones, pero estas oxidorreducciones tienen como actor principal al hierro más 2 y al hierro más 3. Fundamental, si no, no habría respiración celular. Mira, qué hermosura. Estamos viendo cómo navegan los glóbulos rojos. Acuérdate que tenemos 5 millones de glóbulos rojos aproximadamente por cada mililitro circulando y pues podría estar disminuida, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una personita está disminuido el hierro? Aparece rápidamente una enfermedad llamada anemia ferropénica. ¿Ya? La anemia ferropénica fundamentalmente se da por deficiencia del hierro. Ahora, podría ocurrir lo contrario, ¿no? Podría ocurrir lo contrario, ¿no? ¿Qué sería lo contrario? Una sobrecarga de hierro. A eso le vamos a llamar una hemocromatosis, ¿de acuerdo? Mira, eh, ayudarte con una hemocromatosis es mucho más fácil, ¿sí? Que curarte de una anemia ferropénica. Así es que yo te diría que trates de consumir productos cárnicos de color rojo que te ayuden a mantener tus niveles de hemoglobina normal con una cantidad de hierro normal. ¿Listo? Em, con esto, que estás viendo allí, en decirte simplemente que te suscribas al canal si tú quieres seguir recibiendo videos de este tipo, videos instructivos, videos que te suban el nivel académico, videos que te ayuden a liberarte un poco del estrés de el simplemente leer, 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 ¿sí? Y si quieres conversar y discutir con alguien como yo, que pues ama todo esto, suscríbete al canal y vamos a seguir recibiendo información al máximo. Oye, suscríbete. Esto es Ciencia con Javier. Chao, chao.